Vamos a tener un momento de oración. Vamos a estar en pie. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día nuevo que tú nos has dado, donde hablas de tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, en el Calvario, por el cual Él dio su vida para rescatar la nuestra, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y te doy gracias, Padre de la Gloria, porque al tercer día Jesucristo resucitó venciendo la muerte. Como dice tu palabra, Él murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Gracias te damos. También te damos gracias, Padre, porque por los méritos de Jesucristo, no solamente Él ganó el perdón de nuestros pecados, sino que nos ha hecho también reyes y sacerdotes. Y sobre la tierra vamos a reinar juntamente con Cristo. Pero antes de que ese tiempo se dé, hoy podemos ministrarnos los unos a los otros como sacerdotes. Nos dice Pedro que somos el real sacerdocio. Y un sacerdote es aquel que puede interceder por otro. Por eso tu palabra dice que oremos los unos por los otros. En estos momentos queremos poner ante tu presencia al hermano Edwin. Tú sabes mejor que nadie por la condición que él está pasando, los sufrimientos de padre por causa de su hijo, y que tú conoces bien los detalles de la situación. Pero tú eres el único que puedes penetrar dentro de su espíritu y en su mente e inundarlo de tu paz, inundarlo de tu amor y misericordia, inundarlo de tu fortaleza para que en medio de la prueba como Padre, Él se mantenga firme mirando a Cristo Jesús. También te pedimos por su Hijo, para que por la situación en la cual está pasando sea el momento para que Él mire hacia arriba y busque tu rostro, Padre. Y tú seas glorificado en Él y que podamos recibir testimonio de que la situación adversa que Él está pasando ha servido para Él conseguir la verdadera luz que es Cristo Jesús. Padre, oramos también por la reunión que tenemos aquí y por la reunión que tiene todo tu pueblo a nivel mundial que en esta hora están congregados. Que tú sigas derramando espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que por la revelación del Espíritu Santo podamos entender a la esperanza que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando ustedes lean la carta de Pedro que dice que somos real sacerdocio, la función de un sacerdote en el plan de Dios es que podemos interceder los unos por los otros. Por eso es que la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Y que cuando un miembro del cuerpo se duele, los demás se duelen juntamente con él. Y cada uno de nosotros, pues, pasamos por diferentes pruebas. A veces las menos que uno se espera. Son pruebas que vienen, que son fáciles de sobrellevar. Hay otras que son más fuertes. Pero por más fuerte que sea, nosotros le servimos al más fuerte de lo fuerte que es Dios. Cristo es poder de Dios. El apóstol Pablo pudo experimentar en situaciones adversas, que eso está en Filipenses 4,
donde él, después de haber pasado por situaciones adversas, él le dijo a sus oyentes, a sus discípulos, nos dice en el día de hoy, esas palabras que tienen que ver con la experiencia que él pasó, pero también las podemos aplicar y examinarnos a nosotros mismos. Si podemos decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es todo. En el contexto él habla de las situaciones que él estaba pasando, que había pasado. Situaciones adversas, pero que en todas él supo estar contento. Y siguió firme, mirando a Cristo Jesús, y descubrió que en medio de las pruebas fuertes o menos fuertes, él le dio el crédito a Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así es que hay situaciones que a veces es necesario que el cuerpo lo sepa para que sepamos por qué vamos a orar. Y aunque a Dios no hay que contarle nada porque Él lo sabe todo. Y si lo sabe todo, ¿por qué hay que orar entonces? Todo tiene un propósito en el plan de Dios. Cuando le oramos a Dios, lo que queremos decir con nuestras oraciones es que nuestra confianza la tenemos puesta en Dios, no en nosotros mismos, no en ningún hombre aquí en la tierra, sino en Dios. Por esa razón oramos, aunque vuelvo y repito, Dios sabe todas las cosas. Pero cuando oramos, repito, es que estamos dando a entender que en quien confiamos es en Dios. Hay muchos que dicen que en la oración hay poder. El hermano Gigi Ávila escribió un libro que dice El poder de la oración. Pero hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado. Hay cosas que parecen buenas, pero no lo son. La oración no tiene poder. Quien tiene el poder es al Dios a quien le oramos. Eso tiene que quedar claro, hermano. Y hay muchos hermanos que no han crecido mucho espiritualmente y hay veces que dedican un tiempo largo en las oraciones y hay veces que cogen eso mismo para juzgar a los demás. Yo estuve orando 5 horas corridas, 3 horas corridas. ¿Y tú, hermano, estás orando? Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro maestro? ¿Qué es Cristo Jesús? Cuando tú vayas a orar, no hagas como los escribas y fariseos. A ellos les gustaba hacer largas oraciones para ser visto de los demás. El Señor Jesús dijo, cuando tú vayas a orar, métete en tu recámara y ora allí a tu Padre. Ora en secreto, que tu Padre te ve en secreto y te va a recompensar en público. ¿Ok? Esas son las instrucciones que da nuestro maestro. Así es que vamos a seguirlas. Claro, aquí oramos porque estamos entre hermanos, ¿verdad? Pero las oraciones tampoco tienen que ser largas. Lo que vale es cuando uno ora, ¿de dónde sale esa oración? Sale de nuestro corazón. Las intenciones por que oramos, Dios las conoce. Así es que en todo esto hay que tener cuidado. Yo quiero hoy hablarle una palabra de testimonio. Y aunque voy a dar un testimonio
Hay detalles que no los voy a dar. Y quisiera leer lo que leamos en la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, donde dice lo siguiente, y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Fíjese lo que dice Pedro ahí, vuestro limpio entendimiento. O sea, que cuando se habla de un limpio entendimiento es que tenemos nuestra mente limpia, que estamos siendo renovados en nuestra mente, que ya nosotros no nos preocupa desde el punto de vista terrenal quién es el que va a ganar las elecciones, porque quien gobierna nuestras vidas, ya Él tiene la victoria gana, que es Cristo Jesús. Y ahí debe estar nuestro pensamiento. Y como dice Pablo, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 3, que dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no pongamos nuestra mirada en las cosas de abajo, porque las cosas de abajo perecen, son perecederas. Las que no vemos, que están arriba, son eternas. Y Pablo dice ahí, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, seremos manifestados juntamente con Él. Amén. Así es que la preocupación del creyente diariamente debe ser de ir creciendo en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, y que ese crecimiento espiritual se vaya dando, y que cada día que pasa, que nos dice el almanaque, el día de ayer pasó, tenemos el de hoy, nosotros estamos sujetos a tiempo y espacio, Dios no. Yo preguntarme hoy a mí mismo, ¿cuánto queda de mí, de hombre natural, y cuánto hay en mí de Cristo Jesús? Porque la meta de Dios para con nosotros, el propósito es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y el viejo hombre, como yo he dicho muchas veces y lo dice la Biblia, ese hombre carnal, no trate de que Dios lo arregle. Dios no es ojalatero. Para el hombre carnal, Dios lo que dio fue la cruz. Por eso Él dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Y síguele diciendo el apóstol Pedro, verso 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de que desde que Cristo resucitó, la predicación de los apóstoles, parte de la predicación de los apóstoles, y debe ser de la iglesia, es que Cristo ascendió a los cielos, pero Él vuelve. Lo que tenemos que entender es que la primera vez que Él vino con relación al pecado. ¿Ok? Pero la Biblia dice que cuando Él regrese, viene no con relación al pecado, sino viene a salvar a aquellos que le estamos esperando. Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado, pero cuando Él regrese viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él le pusieron una corona de espinas antes de llevarlo a la cruz,
pero cuando Él regrese, viene con una corona de rey, una corona de oro, porque es el rey el que viene. En su muslo derecho un nombre escrito, que nadie lo conoce sino Él mismo, pero Dios nos lo ha dado a revelar. Y ese nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Alaba mi alma al Señor. Y hay muchos que desde hace 2000 años que están escuchando esa predicación que Cristo viene, murieron y no vieron la venida de Cristo. Los que están vivos hoy están escuchando ese mensaje, Cristo viene. Y los inconversos llega un momento que dicen, pero ¿desde cuándo no están predicando que Cristo viene y no ha venido nada? Entonces ahí es donde nos llaman fanáticos, estúpidos, locos. Pero vamos a ver aquí por qué el Señor no ha venido todavía. Vamos a seguir leyendo. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esto fue cuando el diluvio de los tiempos de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados, no ahora para un diluvio, va a haber un diluvio, pero ¿de qué? De fuego. Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Escuche lo que dice Pedro, un apóstol, y ahí él se mencionó, mire cómo escribe. Vuelvo a leer el verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. O sea que Pedro se mencionó ahí. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. ¿Por qué yo quise leer esto? Ahora le voy a dejar, porque hace tiempo que tenía esta inquietud y la voy a cumplir. Esta inquietud que tengo es de que quede grabado parte de un testimonio que le voy a dar. Aunque hay detalles que no los voy a mencionar. Yo me convertí precisamente en un mes de diciembre, en el 1976. Fue en un momento donde estaba cerca lo que en el mundo se le llama las Navidades. Y yo la celebraba. Y como me gusta la música típica, pues yo participaba mucho en parrandas, promesas y muchas actividades donde había un cuatro, una guitarra y un güiro y trovadores cantando. Para ese mes de diciembre del 1976 se quedaron esperándome para una parranda que estaba programada, que el que la programó, él quería darle esa parranda a todos los familiares de él que estaban dispersados en diferentes partes de Puerto Rico. Se iba a salir un viernes por la tarde y posiblemente él nos dijo, lleguemos el domingo por el día. Pero ellos se quedaron esperando ese viernes porque el martes antes yo le había entregado mi vida al Señor.
Muchas veces en campañas yo había levantado la mano, ese ritual que se tiene por costumbre, y que sí, que yo aceptaba al Señor, pero al otro día volvía a mis andadas. Porque yo había venido muchas veces ante el Señor prometiéndome a aquellos que predicaban que aquel que tuviera el vicio de alcohol, de cigarrillo, de adulterio, Dios se lo iba a quitar. Y yo siempre venía como uno que le gustaba la bebida, que estaba alcoholizado, y seguía igual. Pero un día, ese día martes, yo no vine ante la presencia de Dios, delante de un grupo de personas, ni levanté la mano para hacer una confesión o repetir una oración que hacía otro. Yo lo hice personalmente en el cuarto de dormitorio mío, caí de rodillas y yo vine ante la presencia de Dios, no pidiéndole que me librara del vicio del alcohol, sino que yo vine ante la presencia de Dios como un pecador. Y se lo dije: Señor, yo sé que soy un pecador. Te pido que me perdones porque reconozco que Cristo es tu Hijo y que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Yo salí del cuarto y hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que yo hacía, quien tenía la culpa, como yo lo he dicho otras veces, no era el ron, no era la cerveza, era el pecado que moraba en mí. Y la Biblia no dice en ningún sitio que Cristo murió por los alcohólicos, ni murió por los que fuman. La Biblia lo que dice es que Cristo murió por nuestro pecado. O sea, que la razón de una persona actuar en diferentes formas en contra de la voluntad de Dios, la culpa la tiene el pecado. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo tenemos que tener claro. Por eso es que usted ve mucha gente, muchos hermanos que con sus buenas intenciones van donde están los drogadictos, que casi: ¿quieres que oremos por ti? Pues claro, mira, Dios te puede librar de la droga, pero no le hablan cuál es la razón que la droga lo tiene así. Hermano, y es una sola, es el pecado. El pecado se manifiesta en el ser humano de diferentes maneras, pero la causa es una, se llama pecado. Y el que tiene poder para quitar el pecado se llama Jesucristo. Por eso Él murió en la cruz por nosotros. Y cuando un hombre o una mujer vienen ante la presencia de Dios, que no tiene que ser en público, como fue aquel fariseo, y un publicano, que fueron ambos, capítulo 18 de Lucas, fueron ambos al templo a orar. Y eso fue en el viejo pacto, que ellos tenían que ir ahí al templo, porque ahí era que se buscaba la presencia de Dios. ¿Y cómo oró el fariseo? Dándole gracias a Dios, porque él era un hombre que no se podía comparar con los demás. Soy diferente. Aún no soy igual que este que está aquí a mi lado, señalando al publicano. Yo oro 3 veces al día, doy diezmo de todo lo que poseo. Entonces estaba presentándose delante de Dios, justificándose por sus obras. El publicano, sabiendo que a la presencia de Dios en el viejo pacto se conseguía en el lugar santísimo, él ni se atrevía a mirar, y de lejos se daba en el pecho y le pidió a Dios: sé propicio a mí, que soy pecador. Mire qué oración tan corta. Y Jesús dice que que apareció delante de Dios pidiéndole a Dios que hiciera propiciación para su pecado, Jesucristo dijo:
Este bajó justificado antes que el fariseo. Justificado lo que quiere decir es que Dios lo declaró libre de culpa. Este es un ejemplo ahí clásico para entender todo esto. Y yo comencé a reunirme en una congregación pentecostal donde primero, hacía tiempo que ya mi esposa con nuestros hijos estaba yendo. Y ese domingo que fui por primera vez, yo esperé que ella se fuera adelante con sus hijos, nuestros hijos, y después al rato me fui yo. Yo tenía que pasar frente a los vecinos, uno acá y uno a la izquierda, otro. Y yo lo que hacía era que cuando yo iba a pasar frente al vecino que me quedaba a la derecha, yo me metía la Biblia aquí a la izquierda. Y cuando el vecino me quedaba a la izquierda, pues yo pasaba la Biblia a mano derecha. Para que no me vieran. Para que no vieran la Biblia. Bueno, comencé a congregarme y a los 9 meses de yo estarme congregando, ya me habían hecho presidente de la Sociedad de Damas y Caballeros. Ya la pastora, Juanita Pérez, me había puesto a predicar cultos evangelísticos, aún dentro del local. Pude ver el poder de Dios sanando a una hermana que tenía una úlcera en un tobillo, en una pierna, que ya los médicos no podían hacer nada por ella. Y ya esa úlcera le había privado de ella poder caminar, porque cuando ponía el pie ella hacía fuerza. La sangre salía. Un día a las 11 de la mañana yo estoy pasando la máquina haciendo el patio y comencé a sentir una inquietud fuerte en mi pecho, dentro de mi pecho. La hermana, ella se congregaba en una congregación en Carolina. Esa congregación se llama la Iglesia de la Profecía, donde usan el velo y donde cuando tú te congregas y te haces miembro de esa congregación, te cambian el nombre, te dan un nombre nuevo, porque como en Apocalipsis dice que vas a recibir un nombre nuevo, ellos lo están entendiendo literal ahora aquí en la tierra y te cambian el nombre. Como a las 11 de la mañana yo vi 2 hermanos, un hermano y una hermana que venían para casa, y cuando yo los vi llegando yo le dije, no es para aquí, acompáñame a visitar a la hermana, que ya la conocían, pero yo fui allí ese día porque fui dirigido por Dios. Allí Dios nos permitió orar por ella. Eso fue un martes. El viernes en mi casa venía un evangelista, que teníamos un servicio a las 6 de la tarde evangelístico. Oramos por ella. Yo le expliqué hasta donde pude lo del nombre nuevo. Y hermanos, cuando el viernes a las 6 de la tarde íbamos a comenzar el servicio, yo miro hacia afuera y veo a la hermana que viene para casa. No sé si Elisa se acuerda el nombre de ella. ¿Ah? Andrea. Y cuando yo la veo, llamé a Elisa y dije, Elisa, mira quién viene ahí. Ella no sabía que había un servicio evangelístico. Me dijo, no hermano, yo vengo a enseñarle la pierna. Y cuando ella alzó, de aquella úlcera que era así, se veía el hueso, lo que quedaba era menos de un chavito prieto, sellado. Como el Señor la sanó. Y eso yo lo logré ver con mis ojos. Pero a donde va y quiero testificar es que yo he hablado mucho de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Lo sacó de Egipto. Cuando cruzan el Mar Rojo, Dios los había sacado de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón de ellos. ¿Ok?
Y yo a los 9 meses de estar congregándome y estar ya donde ya les expliqué, en mi mente seguía con una creencia de que los sacerdotes católicos eran los que Dios había puesto para enseñarnos. ¿Okay? Cuando un día yo estoy en mi casa, llegó un matrimonio que se llama Germán y la esposa Marta. Habían sido católicos, líderes católicos, se habían convertido al evangelio primero que yo, y me habían predicado el evangelio varias veces. Ese día llegaron a casa y yo le expliqué a ellos la situación que yo tenía. Cuando se le expliqué, Germán me dijo: tú estás leyendo la Biblia, pero te voy a dar un consejo. Léete la carta de los Hebreos y no leas más ningún otro libro hasta que Dios te alumbre. Yo le cogí el consejo. Eso fue un martes que ellos llegaron a casa. Y al otro día por la noche yo me acosté a dormir como de costumbre. Cuando me quedo dormido, yo escucho una voz que me llamaba por mi nombre, Víctor, pero era una voz de trueno. Yo me vi cuando me levanto de la cama y voy hacia afuera de mi casa a la carretera para ver quién era el que me llamaba. Cuando yo miro hacia arriba al cielo, en esta posición hacia allá, veo la luna en forma de guineíto maduro, así, y veo que de la luna salen 3 números, y fue el 3, luego el 3 y luego el 3, en un color oro resplandeciente que yo no puedo decir cuán resplandeciente era. Cuando yo veo esos 3 números, el 333, yo digo: ¿será Moisés o será Elías el que me habla? Y la voz me dice: yo soy quien te llama. Entonces yo cambié, dejé de estar mirando para la luna, y cuando yo me cambio, yo no vi a nadie, pero entendí que era Dios quien me estaba hablando. Yo digo: Señor, eres tú. Me dice: yo soy quien te llama. Aquí va la pregunta. Llevaba 9 convertidos, había predicado, había visto el poder de Dios en una sanidad. Le digo: Señor, ¿qué es de nosotros los católicos? Me incluí yo, ¿no? El Señor me dice: los católicos están mal porque no están haciendo mi voluntad. Le pregunto: Señor, ¿y es verdad que tú vuelves? Me dice: es verdad y es pronto, vete y anúncialo. Ahí mismo salgo yo cogiendo por las calles de Río Laja, anunciando que Cristo venía. Cuando llego a la casa, frente a la casa de Alejandro Rivera, yo veo en el balcón de la casa a un amigo mío que bebíamos juntos antes, llamado Virgilio. Cuando voy para allá a contarle y a decirle a Virgilio, en el sueño, que era verdad que Cristo volvía, y ahí desperté. Eso fue en sueño. Pero luego yo hablé con el hermano William Padro y fuimos los dos, él me acompañó para visitar a Vigilio y yo le conté el sueño y cómo fue que terminó el sueño. Él se bebía las lágrimas cuando yo le dije todo esto. Lo que yo no entendía era lo de la luna y los 3-3. Yo dije: bueno, ¿será que el Señor quiere que yo me pegue? En Río Laja había un bolitero. Y digo había porque ya él murió, don Gravier. Y yo me moví hacia la casa de él y le jugué el 333 con $10. Esa semana no salió. A la otra semana volví otra vez con 10 pesos más. Tampoco salió. Pero la otra semana, antes de yo volver al bolitero,
El primer matrimonio que fue a casa, Germán y Marta, aparecieron a casa. Yo le conté el sueño. Lo que no le conté fue que yo había ido a jugar el 333 con 10 pesos. No me atreví. Entonces al rato Marta me dice, búscate la Biblia, que aquí está la revelación de los tres para ti. Y búscala en Jeremías 33:3. La buscamos y ahí dice, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y difíciles de entender que tú desconoces. Marta me dijo, esa es la revelación de los 3:3. Eso fue cuando yo tenía 9 meses convertido, no llevaba el año. Ya se cumplieron 40 y yo nunca he predicado sobre el regreso de Cristo. Y últimamente me estaba dando esto, ¿no?, en mi mente. Y yo dije, y decidí darle este testimonio que quedara grabado, porque como estoy seguro, más que seguro, que el sueño yo lo tuve, no fue porque no me lavé los pies. Yo estoy seguro que ese sueño vino de parte de Dios. Y como estoy seguro, por eso quiero que se quede grabado para aquellas personas que ven y escuchan estos videos, que están en confusión, que han sido engañados, como yo fui engañado, que despierten y que clamen a Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento y conversión. Después que la hermana me dio la interpretación de los 3:3, yo tuve en mí un pensamiento limpio. Ya aquella creencia que yo tenía, aquello desapareció. Aquello desapareció. Al contrario, ahora he entendido, después de la lectura de las Sagradas Escrituras y por la gracia de Dios, el engaño en que la institución católica romana tiene a un 98% a nivel mundial engañada a la gente. Si aquí hay alguien que no sabe esto, se lo voy a decir. Martín Lutero, cuando sale de la institución católica, tuvo que salir huyendo porque su vida corría peligro. Y Martín Lutero, estando en vida, él llegó a una conclusión que decía, solo por fe, solo por gracia y solo la Escritura. ¿Por qué él dejó eso escrito? Porque en la institución católica romana no es la Biblia, que es la palabra de Dios, la que tiene la primacía, sino que son las tradiciones. Y yo recuerdo que cuando yo era joven, que mis padres me llevaban a la misa, a mí esto no me lo dijo nadie, esto yo lo escuché por estos oídos que Dios me dio, donde los curas para aquel tiempo decían que los únicos que podían leer la Biblia eran ellos. Y el que se pusiera a leer la Biblia, que no fuera sacerdote o cura católico, lo que le esperaba era una locura. En eso estaban impartiendo miedo y yo le creía. Eso es un engaño.
y que la iglesia, como ellos le llaman a la institución, no tiene que estar sujeta a la Biblia, sino que la Biblia tiene que estar sujeta a lo que la iglesia determina. Todo es al revés. Todo es al revés. Por eso es que usted, si ha ido alguna vez que fue católico, ve lo que hay son rituales, son tradiciones. Y cuando la tradición está por encima de la Biblia, en la institución católica, Pablo, cuando escribe a los Colosenses, en el capítulo 2 y verso 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Cristo mismo en persona le dijo a los escribas y fariseos: hipócritas, ustedes han invalidado la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros vivimos en una cultura que hay un 100% practicando tradiciones. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Y hay veces que tenemos que orar como oró David a Dios. Examíname, oh Dios, y mira a ver si en mí hay camino de perversidad. En el Salmo 51, él le dijo, cuando le pide perdón, le dijo: aún líbrame de los que me son ocultos. Porque es que la vieja naturaleza en nosotros es más mala que el diablo. Nuestro corazón nos engaña. Y no es el órgano ese que bombea la sangre. El corazón del ser humano tiene que ver con la mente, el alma y las emociones. Y Dios, a través de Jeremías, en el capítulo 17, dice: engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces él dice: yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones a veces nos engañan. El que se dedica, entendiendo que Dios lo ha puesto para ministrar su palabra, y no dice la verdad por no ofender, se está cogiendo un peligro. Está corriendo un peligro. ¿Me entendieron eso? Hay temas en la Biblia que hay que enseñarlos. Pero cuando uno se deja mover por los sentimientos, si yo digo esto, los hermanos se van a ofender. Y hasta pueden dejar de congregarse. También uno tiene que pedirle al que ministra la palabra sabiduría a Dios para ministrar las verdades que tenga que ministrar, pero no como un dictador, sino con amor, impregnadas de amor. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda.
Si nosotros estamos haciendo algo malo, usted no crea que porque ya se está congregando todos los domingos aquí, ya llegamos a la cúspide. No se crea eso. Hay todavía cosas que en nosotros tienen que ser corregidas. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo que toda la escritura era inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y hay veces cuando viene una exhortación que es para corregirnos, no me venga a decir que no, porque empezando por mí, a mí no me gusta que me corrijan, porque yo me creo que todo lo que yo hago está bien. ¿Ves? Ese es el hombre viejo que estamos. Por eso es que en Hebreos dice que no despreciemos la disciplina del Señor, porque Dios al que ama disciplina y corrige a todo aquel que tiene por hijo. ¿Por qué? Tiene que ser así. Vuelvo y repito lo que dije ahorita. Se está predicando en muchos sitios un evangelio que no es el evangelio del reino, sino es un evangelio de oferta. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Venga a Cristo que Dios te lo va a resolver. ¿Estás enfermo? Venga a Cristo que Cristo te sana. ¿Ah? ¿Estás en la bancarrota? Ven a Cristo que Él te suple. Y si diezmas más, porque te va a dar. Olvídate. Pero la única forma establecida por Dios en que un hombre y una mujer se allegan ante la presencia de Dios para alcanzar la misericordia y el perdón de Dios es cuando vienen como pecadores. Pero no le pidas esa hermana que tiene problemas con el marido. No le pida a Dios, Señor, cámbialo. Mira las actitudes de él. Porque si se manifiestan en él la vieja naturaleza, Dios no la va a arreglar. La vieja naturaleza Dios la eliminó en la cruz, porque Él no quiere saber de ella. El primer ejército que se enfrentó a Israel después que pasa el Mar Rojo fue Amalek. Y Dios dio una determinación sobre Amalek, que iba a brigar con Amalek en una forma que lo iba a erradicar para siempre. Amalek no tiene solución. Y Amalek en la Biblia lo que significa es el viejo hombre que está en nosotros, que desde que nos convertimos, nosotros cargamos con ese cuerpo muerto que es el viejo hombre. A veces se cree que está vivo y le damos la rienda suelta y queremos que Dios lo arregle. Y Dios le dijo, no, lo único que yo te he suplido para el viejo hombre es la cruz. ¿Qué quiere decir la cruz? Niégate a ti mismo, no le des oportunidad, niégate. Él lo está crucificando. Entonces, ¿por qué tiene que ser así? Tenemos que ser corregidos. Porque, hermano, Cristo vuelve. Pero no viene ahora con relación con el pecado. Él viene a buscar y a unirse a los que estamos en Él. Pero ¿qué pasa? Que inclusive este cuerpo físico que tanto cuidamos, a veces hasta caemos en idolatría del cuerpo, porque a veces vamos al espejo no para mirarnos, sino para admirarnos. Y a poner el rostro más lindo. Entonces lo que hacemos es que lo dañamos porque pegamos a meterle cosas artificiales. Yo siempre le he dicho, déjame mirar primero. Siempre le he dicho a mi esposa, yo digo, hay mujeres que en realidad no han reconocido la belleza de ellas.
esa belleza natural que Dios le ha dado. Y a qué yo me refiero, que en vez de ponerse un poquito de, ¿cómo es? De eliptis, pero poquito, se embajan. Y lo que se ven es más fea. Y ellas se creen que al maquillarse en esa forma, y entonces hay muchos mensajes que se ha grabado, se ha predicado, siempre en contra de la mujer. No, hermano, es que para los varones también. Nosotros, los varones, tenemos que aprender a vestir. Nosotros no somos dueños del tiempo. Nosotros no somos dueños de nada de lo que tenemos, materialmente hablando. Porque todo lo material que tengamos, sea mucho o sea poquito, cuando Cristo venga, todo eso se queda. Tenemos que estar conscientes de eso. Hay una oportunidad de hacer tesoro, pero no es en el Banco Popular ni en la cooperativa. Es en los cielos. Lucas 12, Jesús se lo dijo a los discípulos. No se preocupen, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ah, esa palabra está muy bonita. Pero ¿cómo sigue? Vendan todo lo que posean y denlo a los pobres, y así harán tesoros en el cielo, donde el ladrón no puede entrar para robar, ni el orín, ni la polilla va a entrar para dañar ese tesoro. ¿Cómo usted y yo hacemos tesoros en el cielo? Dando de lo que Dios nos ha dado al necesitado. Al necesitado. Y así sucesivamente, porque el propósito de Dios es que cuando Cristo venga, lo leímos en Pedro, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si usted lee Romanos capítulo 12, del verso 1 en adelante, usted va a ver que el cambio de mente suya, usted no lo puede acreditar solamente a que yo antes no me congregaba, pero ahora todos los domingos me estoy congregando. Ahí dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Pero eso es todos los días. Todos los días yo tengo que irme renovando. O sea, estas cosas yo estaba haciendo creyendo que no eran malas, pero ahora reconozco que esto no le agrada a Dios. Ahí usted cambia de mente. ¿Qué usted va a hacer? Una conversión. Ahora deja de hacerlo. Porque usted y yo, a quien tenemos que agradar y servirles a Dios. ¿Ok? Así es que Jesucristo, además que la Biblia lo dice, el regreso de Cristo, yo quise que ese testimonio, parte del testimonio, quedara grabado, porque yo le pregunté al Señor, no solamente qué es de nosotros los católicos, sino le pregunté, ¿y es verdad que tú vuelves? Y Él me dijo, es verdad y es pronto, vete ya, anunciarlo. Y nosotros tenemos que tener esto en mente en nuestro diario vivir. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo sabíamos con anticipación el día y la hora en que nos congregamos aquí. Pero el regreso de Cristo, ni los ángeles lo saben. Él dijo, ni Él mismo, solamente mi Padre que está en los cielos. O sea, el regreso de Jesucristo va a venir sin advertencia. Hay unas señales. Hay unas señales. Jesucristo dijo que iban a haber guerra, rumores de guerra, y que se iba a levantar nación contra nación, reino contra reino. Pero no es el fin. Son principios de dolores. Que iba a haber hambre. Iba a haber hambre. Yo pregunto, ¿y eso está sucediendo?
Porque usted me dirá, bueno, pero es que las guerras siempre han existido. Sí, pero como están los anuncios de guerra hoy en día, ya se unieron. Donald Trump estaba detrás de Putin para que fuera su aliado. Lo dejó ir. Ahora Putin se unió a China y a India. Esas tres naciones. Y están en contra de los aranceles de Trump. Putin está tirando con todo lo que tiene porque él necesita el camino libre que está en Ucrania para él conseguir las metas que él quiere. Y todo eso se tiene que dar. Ucrania no va a ganar la guerra. Ni Putin va a entrar en un tiempo de paz, que va a haber paz. No lo espere. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que trae la guerra? Va a haber falta de alimentos y eso lo está habiendo a nivel mundial. En Apocalipsis 6, cuando Cristo quitó el primer sello del libro que estaba sellado, ¿quién fue el que salió? Uno montado sobre un caballo blanco, al cual se le dio una corona y traía un arco. Pero si usted lee bien, ¿qué es lo que se usa para el arco? Una flecha. Ese no trae flecha, simplemente el arco, vestido de blanco. Hay muchos que dicen que ese es Cristo. Eso es un disparate. Ese es el anticristo que viene los primeros 3 años y medio en son de paz. Un hombre poderoso que las naciones lo están pidiendo, porque el mundo está pidiendo paz, que no haya guerra. Cuando aparezca ese hombre, va a ser un hombre poderoso en enigma, dice Daniel, donde va a traer la solución a todos los problemas a nivel mundial y la gente va a decir, ese era el que necesitamos. Y el anticristo es uno que se opone en el lugar de Cristo. Pero un momentito, eso no ha pasado, eso va a suceder. Pero Cristo dijo, tengan mucho cuidado, porque van a aparecer muchos diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Y a muchos se engañarán. ¿Cuántos hay a nivel mundial que se han presentado? Yo soy el Cristo. Y eso se ha manifestado públicamente, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado con la palabra ungido. El enviado de Dios que fue ungido por Dios, porque él lo dijo en una de las sinagogas, Cristo Jesús, por cuanto me ha ungido Dios. Y hoy hay muchos pastores que se llaman ungidos también. Y en eso hay que tener cuidado, porque para yo decir, yo soy Cristo, yo no tengo que decirlo así abiertamente. Si yo me paro aquí y le enseño a ustedes y me mantengo firme que yo soy el ungido de Dios, ya con eso yo estoy queriendo decir que yo soy un anticristo. Porque Juan dice que el espíritu del anticristo está en acción ya. Y muchos anticristos han salido. Se fueron de nosotros para demostrar que no eran de nosotros. Y en esto tenemos que tener un cuidado, porque el engaño, y Cristo lo advirtió, va a ser cada día más intenso. Y muchos van a ser engañados. Por eso al final usted dirá, qué bueno, porque yo soy uno de los llamados. Gloria a Dios por eso. Lo que tenemos que tratar ahora es de que al final seamos de los escogidos. Porque Cristo dijo, muchos son los llamados, pero pocos
los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que nos sometamos a la plena voluntad de Dios. Que no importa lo que digan los demás. No. Yo estoy mirando y buscando lo que Dios dice. Y el hermano Víctor, cuando trae la palabra el domingo, después yo me voy para mi casa y voy a ir a la Biblia para ver si es verdad lo que él me está diciendo. Porque eso era lo que hacían los bereanos. Cuando Pablo le predicaba y Silas, que era la pareja, ellos escuchaban. Capítulo 17 del libro de los Hechos, ahí está. Ellos iban a las Escrituras para ver si lo que Pablo enseñaba era verdad, era conforme a las Escrituras. Y cuando Pablo lo supo, los elogió. Los elogió. Hoy en día hay muchos pastores que es lo que ellos digan, cuando ellos digan y como ellos dicen. Sí, hermano, pero es que yo leí en la Biblia. No. Aquí el pastor soy yo. Aquí el ungido de Dios soy yo. Aquí soy yo a quien Dios ha puesto para enseñar. Hermano, eso hay que tener cuidado con esa actitud. Porque a Cristo los discípulos le preguntaban y él nunca los rechazó. Le aclaraba, están equivocados en esto, le aclaraba cómo era la cosa. ¿Cómo era la cosa? Y cuando ellos se creían que el reino de los cielos era como los políticos del mundo, tenían entre ellos una discusión cuál de ellos iba a ser el más grande en el reino. Pero como el Señor es Dios y no tiene que oír la palabra que sale de la boca cuando ya Él la sabe, Él conocía y le preguntó, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Y le dice, como ellos sabían, ya el Señor sabía lo que estaban cavilando, el Señor le dice, los que gobiernan las ciudades se enseñorean de ellas. Pero en el reino de los cielos no es así. El que quiera ser el más grande de ustedes, hágase el servidor de todos los demás. Porque quiera ser el más grande, hágase el servidor de todos. Esa palabra como que a muchos no les gusta. Hay muchos que se creen que están para que los demás les sirvan. Y no admiten aclaraciones de la Sagrada Escritura. No, todo lo que ellos dicen, eso es, hay que tomarlo por cierto. No, y eso no es así. Ustedes tienen el deber que cuando me vean a mí picando fuera del hoyo, me lo digan, hermano, eso no es lo que enseña la Escritura. O eso no es lo que yo entiendo. Ahí entramos en una conversación y si yo estoy equivocado, porque el único que no se equivoca es Dios. Esto yo se lo dije una vez a unos hermanos cuando yo daba reunión en las casas. Y un hermano después me cogió aparte y me dijo, hermano, usted dijo una cosa mala ahí. Y dije, ¿qué pasó? Me dijo, que usted dijo ahí al grupo que cualquier cosa que ellos entendieran que usted está equivocado, que me lo dijeran. Eso está mal, un pastor nunca dice eso. Ya. Ese fue el hijo de Panchi. Jamón. Pues no es así. Yo soy uno más, del cual Dios ha tenido misericordia, y soy un miembro del mismo cuerpo que son ustedes. Y estamos para someternos los unos a los otros. Y recuerden que si nosotros nos estamos congregando para aprender de las cosas celestiales, es que no se nos olvide que Cristo viene y viene pronto, pero no viene a buscar a todo el mundo. Él viene a buscar una iglesia que camina en santidad. Y la palabra santidad es que somos diferentes a los del mundo, que somos apartados,
que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él, no somos de aquí, ya nuestra ciudadanía es celestial. Por eso nuestra mente siempre tiene que estar, donde quiera que estemos, lo más posible que podamos, pensando en las cosas celestiales, en la palabra que estamos recibiendo, para que así el Espíritu Santo, si estamos orando en nosotros, nos dé revelación de lo que tenga que darnos revelación. Porque Pablo en Romanos 8 dice que los que son guiados por el Espíritu, los tales son los hijos de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, pues el tal no es de Dios. Eso es fuerte, pero está ahí en Romanos 8. En Romanos 8, entendiendo que teniendo el Espíritu Santo no es como ha enseñado el pentecostalismo, de brinco, lengua, coger, de allá para qué, y sí que manda y medio mundo por ahí para abajo. Eso no es. Una persona que ha recibido el Espíritu Santo es aquella persona que va creciendo espiritualmente, y cuando se le interviene un problema en el camino, tiene la capacidad espiritual para enfrentarlo. Llámate no, tú no tienes el teléfono. Vamos a despedirlo ahí porque quien me está llamando es María, la esposa de William. Nos vemos el domingo. Cualquier pregunta, comentario o aportación son bienvenidas. Y un abrazo a los hermanos que están conectados, a los que se van a conectar mañana para ver el video y escuchar la palabra. Un saludo y un abrazo a la distancia.